Muy buenas tardes a todos los que nos van a acompañar en esta conferencia. La Escuela de Salud Pública y el equipo de formación permanente del proyecto de fortalecimiento de la salud pública les agradecen estar presente y participar a las actividades académicas que la Facultad de Medicina está organizando para festejar sus 60 años de aniversario. Sin más, le voy a dar la palabra al señor decano de la Facultad de Medicina, el doctor Fernando Morales Martínez, para que nos dé la bienvenida a nuestro invitado especial y a todos los que nos están acompañando en este momento. Buenas tardes a todas y todos que nos acompañan como este ciclo de conferencias que con motivo del 60 aniversario de la Facultad de Medicina de la Universidad de Costa Rica. Para las personas que nos acompañan por primera vez, nosotros estamos festejando este 60 aniversario de una enseñanza que se inició por primera vez de la medicina en Costa Rica un 6 de marzo del año 61. Y han pasado buenos 60 años. En el recorrido de los años fueron creciendo las diferentes escuelas hasta convertir hoy la Facultad de Medicina en 5 escuelas que conforman lo que es la Facultad de Medicina, como lo es la Escuela de Salud Pública, que hoy está presentando su actividad dentro del marco del 60 aniversario, la Escuela de Nutrición, la Escuela de Tecnologías en Salud, la Escuela de Medicina y la Escuela de Nutrición. Esas son las 5 escuelas que comprenden la Facultad de Medicina. Hay 4 centros de investigación y un instituto en salud, INISA. Para nosotros hoy es una enorme satisfacción de poder recibirlos esta tarde dentro del marco de este 60 aniversario en la actividad que le corresponde a la Escuela de Salud Pública, que la han programado y la han preparado con todo esmero. La señora Veronique Morel es la que de la Escuela de Salud Pública va a continuar introduciendo, ¿verdad?, al expositor que tenemos el día de hoy, que es un joven médico que tiene muchas experiencias y conocimientos y vivencias sobre el tema de las enfermedades crónicas y otros afines. Así es que vamos a escucharlo con atención y le paso la palabra a doña Veronique Morel. Gracias. No hay sonido, Veronique. Sí, muchas gracias, doctor Morales. Bueno, es un honor para la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Costa Rica recibir al doctor Eric Calvo Carranza y también, como lo dijo el doctor Morales, para festejar un aniversario importante, 60 años. La Facultad de Medicina casi es adulta mayor. Esperamos que muchos estudiantes, docentes y público en general puedan estar presentes con nosotros y aprovechar la conferencia del doctor Calvo sobre un tema muy relevante que son las enfermedades crónicas no transmisibles y la sindemia. Buenas tardes, doctor. Ya le demos la palabra para dar la bienvenida también. Buenas tardes a todos y a todas. Primeramente, pues encantado, muy honrado de tomarme en cuenta para festejar estos 60 años de la Escuela de Salud Pública, de la Escuela de la Universidad como tal. Estoy en la mejor de las disposiciones de aportar un poquito de lo que a nivel institucional se hace y principalmente desde el punto de salud pública, los retos, porque realmente son retos que tenemos nosotros en este país y que es un trabajo en conjunto. Y al público en general, pues ponerme a sus órdenes para todas las dudas que eventualmente se puedan dar. Si no hay alguna otra introducción, entonces ya podría dar inicio a la presentación. No, pues yo tengo una introducción. Ah, perfecto. Tengo que presentarlo, doctor. Ok. Bueno, el doctor Calvo Carranza es médico, tiene varias maestrías y especialidades que ha realizado en el país y en España.
Es experto en administración de servicios de salud, en dirección y gestión de los sistemas de seguridad social, en salud pública también, en énfasis en epidemiología. Ahora está cursando su doctorado en proyectos de salud. Se ha destacado por su labor como funcionario de la Caja Costarricense de Seguro Social. Desarrolló una exitosa carrera profesional. Ocupó puestos como médico de consulta externa y actualmente el doctor Calvo es asistente de la Dirección de Desarrollo de Servicios de Salud de la Caja Costarricense de Seguro Social. Entonces pensamos que la experiencia y la trayectoria del doctor Calvo dentro del sistema de salud nacional lo convierte en un experto, un conferencista con propiedad y conocimiento para referirse al tema de hoy, que son las enfermedades crónicas no transmisibles y la sindemia. Ya el doctor Calvo nos va a explicar cómo es cada cual, qué es la sindemia, cómo se relaciona. Para la organización del foro, entonces, bueno, a continuación ya vamos a escuchar ya el doctor Calvo y va a tener más o menos una oración de más o menos una hora. Seguido vamos a revisar sus preguntas o incluso sus comentarios, porque a veces se suscita comentarios interesantes y discusiones, pero que sean no muy largas, en el chat, tanto de la plataforma de Zoom como en el Facebook Live de la Facultad de Medicina. Y le daremos al doctor Calvo un espacio para contestar todas sus inquietudes. Les solicitamos de manera muy respetuosa mantener sus micrófonos, y sus cámaras apagados. Y entonces doy la palabra seguido al doctor Calvo para iniciar su conferencia. Listo, muchas gracias. Nada más, Veronique, confirmame que están viendo la presentación. En este momento no, tiene que compartir. Ok, entonces Ahí vamos a... donde dice compartir pantalla. Ujú. Y ya seguro se va a cargar, todavía no se ha cargado. Ahora sí, se está cargando, se va a estar compartiendo y ya la estamos viendo, doctor Calvo. Ok, perfecto. Voy a quitar la cámara por un tema de ancho de banda para cualquier cosita, pero de todos modos, bueno, no importa. Voy a ajustarlo por ahí. ¿Está Ok, bien? Doctor, un momento, por aquello en configuración de visualización para que se vea pantalla completa en las en, opciones. eh, ¿a dónde, perdón? Es que estamos viendo las notas también. Ok, entonces, ¿a dónde era? Arriba donde dice configuración de visualización, Ajá, ahí. era la Y, primera. ajá, vista, listo, gracias. Ok, listo, ahora sí, entonces voy a quitar esto. Ok, bueno. Buenas tardes nuevamente. Eh, el tema este que vamos a abordar hoy de enfermedades crónicas no transmisibles y propiamente la sindemia es lo que en algún momento nos ha abocado desde siempre, pero en los últimos 20 meses nos ha generado pues mayor trabajo y pues desde luego todos hemos estado de una u otra manera, todos tenemos en la casa algún paciente con diabetes, hipertensión o con alguna enfermedad. Por un tema de orden, decidí estructurar la presentación en estos 8 puntos, partiendo desde el tema antecedentes como tal. Eh, Puse 3, 4 opciones o 3, 4 elementos a considerar que esperaría que durante toda la presentación lo guarden ahí en la memoria. Partiendo número 1, que las enfermedades crónicas no transmisibles representan una de las principales causas, están como la segunda causa de enfermedad, causa de muerte y discapacidad a nivel del mundo, según lo estableció la OPS en 2020, mucho relacionado con el tema de pandemia y la situación que estamos viviendo, que este grupo de enfermedades como tales no son de un día para otro, sino que es
el resultado final de un proceso de estrés que el cuerpo se ha sometido y que es la consecuencia o la manifestación de ya el agotamiento de un sistema, de una funcionalidad, que incluye también patologías como cáncer, como enfermedades cardiovasculares, como enfermedades pulmonares, y no únicamente diabetes, hipertensión, dislipidemias, que es lo que generalmente escuchamos. Y que, si bien es cierto, el manejo o la disminución de esos factores de riesgo, ya los vamos a ver un poquito más adelante, son elementales para poder evitar que se manifiesten o retrasar la aparición de complicaciones. 4 elementos que son común denominador en toda la atención básicamente de las enfermedades crónicas. Por ende, debemos de tener claridad en cuanto a definiciones para poder dar inicio a un conversatorio en donde todos podamos conocer o hablar el mismo idioma. Es importante aquí enriquecer el tema de que hay factores que puedan ser modificables o actitudes que puedan cambiar el rumbo natural de la enfermedad, entiéndase actividad física, el consumo o no consumo de tabaco, de alcohol, eh, em, solo el hecho de decir que que el tabaco cobra aproximadamente 7.5 millones de vidas anuales, ya es una cifra para nada en lo más mínimo despreciable, que las enfermedades crónicas, aproximadamente el 3.3 de millones de personas mueren anualmente producto del consumo de alcohol, y que, si bien es cierto, es una pandemia. En las enfermedades crónicas es una pandemia que afecta a todos los países en mayor o menor medida. Entonces, partiendo de eso, eh, como les comentaba anteriormente, bueno, el tema de trastornos o problemas orgánicos, funcionales, que van poco a poco a obligar al paciente a requerir modificar estilos de vida, y que cuando esos estilos de vida dañinos no se modifican, van a presentar o van a materializarse, a expresarse como lesiones o problemas crónicos. Y dentro de estos problemas crónicos, diabetes, hipertensión, dislipidemia, de estos 3, diabetes es como el gold standard, es como la patología, la enfermedad trazadora y de más difícil manejo. Es multifactorial y efectivamente pues se da por el trastorno en el metabolismo de los carbohidratos, por un estado de hiperglicemia crónica. Eh, Básicamente yo cuando lo explico en las consultas los carbohidratos son la gasolina del cuerpo, y si el cuerpo, tal cual como un carro, no logra consumir o gastar esa gasolina, ya se empieza a depositar ahí y va a empezar a generar problemas en el sistema. Es una manera quizás un poco eh, eh, mm, cotidiana, tradicional de explicarlo, pero es una manera en que la gente pues lo puede llevar al conocimiento. Existe también el tema de prediabetes, que son esos niveles de glicemia o de azúcar en sangre que están por debajo, por encima de los normales, pero por debajo del nivel para decir que que un paciente está teniendo o sufre de diabetes. Entonces, estas dos condiciones, la prediabetes y la diabetes, es la manera en que el cuerpo nos está diciendo, tenemos que revisar, tenemos que ver qué estamos haciendo, qué estamos consumiendo, qué actividad física estamos haciendo, y revisar nuestros estilos de vida. Hipertensión, por su lado, también es un trastorno que afecta la elasticidad normal de los vasos sanguíneos, y que por lo tanto los vuelve rígidos
y esto hace que se generen daños, igual que la diabetes, daños en vasos pequeños, en vasos grandes, las arterias, cuando hablo de vasos son arterias y venas, la microvasculatura, la macrovasculatura, hay problemas a nivel de visión, de pérdida de visión, hay problemas a nivel de órganos blancos como el riñón, como el corazón, el mismo cerebro, el hígado, que son afectados por estas dos enfermedades, por estos dos trastornos metabólicos, y que si bien es cierto, si tienen aspectos de manera genética, aspectos genéticos, también tienen mucho de factores que puedan ser modificables. Y la dislipidemia, que es lo que generalmente en la consulta se dice, tiene el colesterol alto. Bueno, el colesterol es uno de los elementos que influyen en esta patología. Niveles de colesterol, niveles de triglicéridos, niveles de el colesterol bueno, que el LDL, o el colesterol malo, perdón, o el colesterol bueno, el HDL, que si bien es cierto, pues es el reflejo de la alimentación y el tipo de actividad que nosotros tenemos. Quien dijo en su momento que somos lo que comemos, tenía toda la razón. A fin de todo esto, la institución, la seguridad pública, la seguridad social de este país busca generar un proceso de atención de manera conjunta, intervenciones que sean de manera orientadas a mejorar la condición del paciente y evitar que lleguen a el desarrollo de complicaciones, lo que llamamos un proceso de atención. Ese proceso de atención, básicamente, el componente crónicas, enfermedades crónicas, tiene un apartado en todo este proceso de atención, y es en el cual se rompe un paradigma de pensar en que un paciente es diabético y listo, sino que el componente entre enfermedad y el componente entre salud, el componente entre lo que eventualmente se había enfocado anteriormente la salud en ver la enfermedad, ahora se enfoca en ver al paciente, porque el paciente, como ser integral, tiene elementos y tiene condiciones que los hacen diferentes los unos a los otros. Las causas y el manejo de una enfermedad, hipertensión, diabetes, por un paciente es diferente a otro. Entonces, ese abordaje tiene que ser un abordaje más específico, pero centrado en la persona, no centrado en la enfermedad. Conversábamos anteriormente que, bueno, este es un abordaje que tiene que ser multidisciplinario, y aquí es un tema de trabajo en equipo, un tema de trabajo con reconocimiento de las otras disciplinas de apoyo, y no únicamente médico-centrista. Aquí el hecho de un paciente diagnosticado inicialmente por primera vez con una enfermedad, hipertensión, eso genera un impacto. Y ese impacto pues tiene que ser abordado desde el punto de vista psicológico para poder tener un cambio en la conducta, desde el punto de vista social, partiendo de que las enfermedades son un producto social, es un producto de lo que vemos, de donde vivimos, de las condiciones económicas, etcétera, etcétera. Entonces, tiene que haber un abordaje de manera integral. Hacia eso es lo que en los últimos años la corriente ha dicho o ha dictado, y hemos tenido pues buenos resultados en cuanto a la atención de manera multidisciplinaria. Pero también hay un componente que es la responsabilidad, llamémoslo así, del paciente. Y qué mejor clínico, quién mejor que el mismo paciente que sufre la enfermedad para saber cómo ha evolucionado y cómo se siente. Entonces, tiene que haber una educación terapéutica, que es el acompañamiento, que si bien es cierto, el profesional en salud, para no centrarlo únicamente en un médico, sino el profesional en salud, va a gestionar para que la persona, el paciente, primeramente se adapte a un nuevo rol
el consumo de medicamentos, el dejar de hacer lo que hacía y empezar a cambiar estilos de vida de tal manera que me vaya a generar un beneficio y tratar de retardar o parar en alguna medida esa enfermedad que tenemos. El autocuidado como tal, que va a ser la responsabilidad o la capacidad de la persona paciente, pero también de su familia, la parte de contención, de la misma comunidad, etcétera, etcétera, que procure la prevención de complicaciones de esa enfermedad. Entonces, aquí es el tema, por ejemplo, el paciente que lo diagnostican y que por A o por B toma la decisión de empezar a hacer actividad física. Bueno, esa actividad física tiene que ser una actividad física mesurada, paulatina. Si en X años nunca ha hecho actividad física, de la noche a la mañana, no, porque o sea, tiene que ser un proceso de ajuste, de modificación. No vaya a ser que en algún momento, el día siguiente, pone a hacer actividad física y consulta de emergencia por dolores articulares o deshidratación, etcétera, etcétera. Entonces, sí tiene que ser tiene que ser un proceso de consciente de parte del paciente, acompañado con los prestatarios, con el personal en salud, para poder llevar de la mano, pero con un grado de responsabilidad de parte de quien asiste, como también de parte del paciente. Y el apoyo al automanejo, pues es básicamente la sumatoria de los dos anteriores, la parte de la educación terapéutica y el autocuidado. Y en este básicamente lo que habla es de el incremento poco a poco de las habilidades y la conciencia de que el paciente sufre de una enfermedad y que por ende es un problema eh, que a través de la red pues está auxiliado en el momento en que sí lo requiera, pero que también necesita del cumplimiento de metas, necesita del ajuste de comportamientos, necesita de conocer efectivamente cómo está, cómo puede estar y cómo podrá estar dependiendo del grado de ajuste que él o ella haga de su vida. Entonces, mucho de todo esto es la conclusión de cómo hemos venido viviendo nosotros y no esperar hasta edades ya grandes para poder hacer ajustes en nuestra vida. Creo que es importante desde ya, desde el día cero, desde hoy, empezar a hacer, revisar qué tanto, cómo es mi vida, cómo estoy llevando mi vida en cuanto a alimentación, actividad, el tema estrés, el tema si papá y mamá tienen algunas enfermedades, qué tanto tengo que cuidarme, etcétera, etcétera. Entonces, sí es importante hacer una evaluación para nosotros y para nuestros hijos, nuestros seres queridos. ¿Qué pasa a nivel país? Bueno, a nivel país, si bien es cierto, traje estas dos, perdón, traje estas dos imágenes, tres imágenes, perdón, que resume básicamente el tema de diabetes y el tema de hipertensión. El análisis que se hizo desde el 2014 al 2018, casi cierre del 2019, habla básicamente de un incremento en los niveles en el número de personas diabéticas de este país. ¿Ok? Y principalmente el nivel de pacientes o de personas que consultan y que cada vez es más difícil poderlos tener controlados. El nivel de hemoglobina glicosilada, que es un marcador biológico que permite saber cómo ha sido ese consumo de combustible de nuestro cuerpo, en el entendido de hablar de carbohidratos, de glicemia, siempre se ha mantenido hacia la alta. Si bien es cierto, esto es un factor que sí preocupa, porque cada vez nos parecemos más y adquirimos conductas de otros países, y en este caso son conductas no tan buenas, ¿verdad? Pero
esto genera, digamos, una gran preocupación porque cada vez vamos a tener más pacientes diabéticos y cada uno de esos pacientes diabéticos eventualmente es cada vez más difícil controlarlos o tenerlos, digamos, dentro de los rangos eh, no normales, sino aceptables. En el caso de pacientes hipertensos, efectivamente, según sexo, la mayor cantidad corresponde al sexo femenino. Y curiosamente, la edad en donde mayor cantidad se tiene prevalencia de pacientes hipertensos son de 60 años y más. Pero no nos enfoquemos quizás en eso, sino quisiera llamar la atención a estos dos datos de 20 a 39 años, en donde los últimos años han ido incrementando la cantidad, la prevalencia de pacientes hipertensos y por ende la prevalencia de pacientes de 40 a 59 años. ¿Qué es lo que quiere decir? Que cada vez estamos teniendo adultos, jóvenes, niños con problemas metabólicos cada vez a más corta edad. Y este grupo de personas, sumamos estos de 20 a 59 años, es el pool de gente en edad productiva. Entonces, sí es importante llamar a esto el hecho de que yo adulto mayor eh, no es sinónimo de enfermedades crónicas, sino que es donde más se materializan, donde más se logran expresar. Pero esto es un proceso, un problema que viene desde edades más tempranas. Es importante pues revisar, hacer un diagnóstico, una conciencia de qué es lo que estoy haciendo, si realmente estoy enfocado en lo que debería estar haciendo y no, y estoy descuidando algunos elementos importantes de la vida. O sea, ahorita la vida es muy, muy dinámica, muy compleja y nos está llevando hacia cada vez más comidas rápidas, más sedentarismo, más estrés, consumo de sustancias, etcétera, etcétera, eh, eh, actitudes o comportamientos de riesgo. Entonces, eh, si es, la estadística dice, la estadística es clara. En esta misma lógica, pues desde luego podemos ver acá cómo la prevalencia en los últimos años, 12.8 ha aumentado a 14.8. Quiere decir que cada vez hay más diabéticos y que este problema genera más o menos un aumento de 70%, 70,000 personas diabéticas nuevas que tienen que ser atendidas y absorbidas por el sistema, que tienen que sí o sí atenderse. Tienen que aumentarse la cobertura, pero no es únicamente la cobertura, el número de pacientes atendidos, sino que también es que esos pacientes atendidos sean controlados y estén relativamente bien dentro de lo esperado. Siempre la tendencia es a que el sistema es el mismo sistema, pero con más pacientes. Entonces, trae a colación un problema en cuanto a que tengo que potencializar más mis recursos para poder tratar de llegar un poquito más a esa población. Y aquí sí quisiera hacer, digamos, un primer alto en cuanto a, si tengo esta prevalencia, este aumento de 12.8 a 14.8, en el tema propiamente de diabetes, para el 2019 se planteó alcanzar el 45% nivel país de pacientes atendidos, 45% de pacientes atendidos en tema de cobertura. Inglaterra o países desarrollados, el NIS, hablan de que andan aproximadamente un 50, 55, por ahí anda. Lo que quiere decir es que nosotros nos comportamos en muchos momentos como países desarrollados. Y que, por ejemplo, en este caso, esta cobertura al 2019 de 45.5, para el 2020, momento en el que ya
estamos en emergencia epidemiológica, se tuvo que hacer un ajuste y se hizo el ajuste, se hizo el ajuste a un 36, se disminuyó esa cobertura. Dejamos de captar pacientes diabéticos necesarios de verlos, necesarios de controlarlos. Se logró en el 2000, al cierre del 2020, con todo el esfuerzo, se logró alcanzar una cobertura de 41.4. Todavía no al 45, pero muy cerca. Lo que quiere decir esto es que de los pacientes en un contexto de pandemia, los pacientes crónicos, que son los que mayor riesgo, mayor riesgo de gravedad, de enfermar y de manera grave, se logró a ser atendidos, se logró ser captados y eventualmente pues fue un esfuerzo que se ha hecho y que se ha mantenido. Esto es en el caso de pacientes atendidos, pacientes con coberturas. De esos pacientes atendidos, ¿cuántos son los que eventualmente, o el porcentaje que para el mismo año, 2019, prepandemia, se tenía la meta establecida para contar con niveles óptimos, o sea, que estén dentro de lo esperado? Para ese 2019, del 49 se tuvo que hacer un ajuste al 24, casi la mitad, al 24% de control óptimo. O sea, los pacientes se podían ver, pero no había una serie de limitaciones para poder hacer los ajustes necesarios para que el paciente estuviera en controles adecuados, en niveles adecuados. Al final del 2020, efectivamente, tal cual lo que se había programado, el ajuste se logró el 24%. Entonces, 2020 lo que en simples palabras son que teníamos pacientes vistos, pero muchos de los pacientes estaban descontrolados. Entonces, sus niveles de glicemia, sus niveles de presión, sus niveles de lípidos estaban muy altos y eventualmente son factores de riesgo para contagiarse y enfermar grave por el tema COVID. La obesidad es como un primo de la diabetes, muy relacionado, y a nivel latinoamericano se andaba en un 31.2%, casi digamos la tercera parte, y esto pues sin duda alguna nos hizo redefinir muchos de los procesos que se hacían, y ya los pacientes obesos desde ya se están detectando o tamizando desde edades muy tempranas, desde edades escolares, en primero, tercero y sexto grado. Ya se empezó a correr toda esta estrategia para empezar a ver cómo tenemos niños, adolescentes y adultos mayores con menos obesidad, o por lo menos en niveles adecuados. Y la actividad física como tal, según la encuesta de factores de riesgo cardiovascular, que es el último documento, digamos, oficial a nivel institucional, se habla que el 33.7% realiza actividad física, pero actividad física, entiéndase, actividad física de baja a leve. Son los pacientes o las personas que usted ve en la calle que salen a caminar, o que salen a trotar, o los fines de semana los que usted ve ahí andando en bicicleta. Es un avance porque se sale del sedentarismo. Solo el hecho de salir del sedentarismo ya es beneficio, pero sí hay que mantenerlo y cada vez ir aumentando, que cada vez más personas hagan actividad física, se muevan, para mejorar en temas de diabetes, en temas de hipertensión y en temas de obesidad, sumado a todo el tema de dieta y demás. Entonces, la respuesta institucional básicamente es cómo se hace todo esto, o sea, cómo nos organizamos año a año. Bueno, aunque es un tema un poco digamos, aburrido, quizás, sí es importante porque si no se tiene planificado, si no se tiene, digamos, en un ordenamiento,
definitivamente no se logran, y todo este aspecto que quizás no se logra ver en la consulta, que es lo que uno ve en el hospital o en el mismo EVAIS, responde a una serie de planificación que se hace, y planificaciones que van desde política de gobierno hasta instancias ministeriales y demás que corresponden o que tienen que hacer, velar por esos problemas de salud pública que se generan o que son el, el talón de Aquiles de la salud en este país. Entonces, así muy rápidamente, bueno, tenemos un plan anual institucional. En este caso se está conformando el plan anual institucional 2022, en donde contempla aspectos de norma técnica, tema presupuesto público. Si se tiene que tener, si bien es cierto, el factor económico para poder desarrollar todas las estrategias de salud pública, un plan nacional de desarrollo que es el plan de gobierno, mucho el plan de gobierno que con cada gobierno pues se incluyen diferentes estrategias o diferentes aspectos a considerar, prioridades a nivel institucional, en estos planes estratégicos, planes tácticos y planes presupuesto, que es un ordenamiento según nivel de jerarquía en el cual la institución y diferentes actores según competencia participan, y que si bien es cierto, por ejemplo, en el Plan Nacional de Desarrollo se tienen 19 metas, de las cuales toda la institución tiene, tiene injerencia. En el plan táctico son 36 metas, de las cuales las diferentes gerencias, un nivel quizás un poquito inferior, pero muy operativo, desarrolla todos los procesos a nivel de la estructura que se tienen institucionalmente. Y el plan presupuesto, que son 9 metas, de las cuales es el día a día y que responden a las necesidades de las metas superiores. Se establecen diferentes ejes, ¿verdad? El eje de promoción de la salud y prevención de la enfermedad. Esto es sí o sí que tiene que estar, sí o sí que tiene que permear en todo lo que se esté planteando. El eje de prestación de servicios de salud y pensiones, que bueno, hemos estado en los últimos semanas hemos estado ahí escuchando y viendo noticias relacionadas con esto, el tema de sostenibilidad de seguros de salud y el tema de innovación y mejora continua. Este es muy importante y más adelante voy a conversar un poquito en relación a hacia dónde vamos y hacia dónde queremos. Y cuando digo vamos y queremos, no me refiero únicamente a cajas, sino me refiero a las corrientes de pensamiento, a las corrientes que se están generando a nivel de todo el mundo y que nosotros no podemos ser exentos de eso. Entonces, en total son 64 metas en diferentes planes, de los cuales sí o sí se tienen que responder, y que es la manera estructurada, organizada de velar por el bien de las personas en atención a enfermedades o a patologías o problemas de salud. Es un tema de estructura, es un tema de organización, pero necesario para que cualquier institución o cualquier organización logre llevar a cabo la conclusión adecuada de las metas. Propiamente, ahora sí, estamos de más a menos, de lo macro a lo micro. En el tema de enfermedades crónicas hay una meta que es velar por la reducción de tasa de mortalidad prematura por enfermedades crónicas, que está alineado a esos ejes estratégicos o parte de esos ejes estratégicos que conversamos anteriormente, que si bien es cierto, el control y la cobertura y control óptimo de diabetes e hipertensión son de los indicadores de las metas que más recurso presupuestario consumen, que más normativa técnica se está actualizando, que son digamos, de lo que más se consulta a nivel institucional
tanto en un primer nivel como en niveles superiores y que sin duda alguna es mucho lo que nos da que hacer. E incluso instancias como el Banco Mundial, que es una instancia externa, negocia con el país a cambio de alcanzar metas. Ellos aportan algún recurso presupuestario, algún recurso financiero para ir creciendo. Son instancias externas que, basados en los compromisos que nosotros podamos alcanzar las metas, así también nos dan o aportan, colaboran. Para este caso, para el 2019, que fue el último corte, la meta fue alcanzar el 42% de control óptimo en pacientes diabéticos y al cierre del 2019 se alcanzó el 43%, o sea, punto y resto más de lo que eventualmente se había negociado y comprometido. Lo que quiere decir es que se generó un aporte importante precisamente para continuar en la inversión, continuar en los procesos que se llevan a cabo en procura de responder a las enfermedades, en este caso propiamente diabetes. Estos son, digamos, los porcentajes. Para el caso de cobertura, en cobertura de diabetes se tenía que alcanzar el 36%, en el caso de cobertura de hipertensión el 39.5%, en el caso de control óptimo de diabetes 35.5% y en el caso de control óptimo de hipertensión 52.5%. Hago un paréntesis acá, ningún país en el mundo alcanza el 100% de coberturas y de control óptimo. Eso es una panacea, eso hay demasiados condicionantes. Únicamente para mencionar acá, digamos que 10 pacientes 10 pacientes diabéticos, hay 5 pacientes que no consultan a los servicios. De esos 5 pacientes, el 10%, la mitad, perdón, no sabe que que padecen de la enfermedad. El otro 2.5% es los pacientes que eventualmente uno llama que son, digamos, bombas de tiempo, que ni consultan, que ni saben, que ni toman tratamiento, que andan por la calle y que son pacientes que hasta no desarrollar un infarto, hasta no desarrollar un un coma o hasta no desarrollar un derrame, un accidente cerebrovascular, no consultan o no se diagnostica una enfermedad. Entonces, lastimosamente es un grupo de población, un sector de la población, una cantidad que hay que enfatizar en fortalecer esos factores que evitan que un paciente desarrolle una enfermedad como estas. Entiéndase enfermedades que limitan mucho la vida, que son enfermedades que pueden llegar a generar una discapacidad temprana. Entonces, sí son aspectos que de una u otra manera, pues, sí hay que ir poco a poco tratando de hacer conciencia en la gente para poder generar algún cambio. Ahora, una vez este contexto de pandemia de enfermedades crónicas, se suma esta otra pandemia, la pandemia asociada con el COVID y todo lo que en estos 20 meses hemos estado viviendo. Básicamente una sindemia es la suma de 2 epidemias que confluyen en un factor biológico común y que por lo tanto generan o exacerban una enfermedad. Entonces es el típico paciente diabético hipertenso que tiene mayores riesgos para poder sufrir una enfermedad grave por COVID. Entonces, esto como está tan en boca de todo el mundo, entonces todos sabemos que pacientes diabéticos, hipertensos, con pacientes con portadores de algún tipo de cáncer, de enfermedades respiratorias, entiéndase EPOC, bronquitis,
enfisemas, asmas, neumonías, etcétera, etcétera, enfermedades cardiovasculares o problemas del corazón, tienen mayor riesgo. Tienen mayor riesgos porque, como les dije al puro principio, su sistema está agotado. Su sistema se ha sometido durante mucho tiempo a un estrés que le genera un daño y que desde luego no tiene las condiciones idóneas para poder responder ante una enfermedad, y en este caso una enfermedad relativamente, entre comillas, nuevas, del cual el cuerpo no tenía, digamos, algún antecedente o alguna exposición propiamente en el caso del SARS-CoV-2. El COVID o el SARS-CoV-2 como tal es una enfermedad, es un virus, es un virus ARN, es bastante curioso este virus, que bueno, puede desarrollar principalmente fiebre, tos y dificultad para respirar, la disnea, hasta desarrollar una neumonía y desencadenar o concluir en un síndrome de estrés respiratorio. Tiene su nombre del grupo de los coronavirus por su forma, y tiene forma de corona y tiene unas glucoproteínas en su superficie. Hay una proteína S, spike, que es digamos, es elemental, que es la que permite de una u otra manera que se una a receptores que se encuentran en órganos como corazón, pulmón, riñones, cerebro, que es como la fusión de entre una llave y una cerradura, calzan perfectamente. Entonces, así, básicamente la epidemiología, la fisiopatología, se refiere que una vez que se une a este glucorreceptor, el glucorreceptor evita el cambio de una enzima de angiotensina a angiotensina 2, y cuando se inhibe, cuando ya no la bloquea, entonces se dan efectos de inflamación, de producción de trombos, simplemente porque apaga, digamos, por decirlo así, apaga este cambio de esta proteína. Y eso exacerba o empeora la situación de salud. Entonces, es muy curioso porque ese es uno de los mecanismos de lo que hemos ido aprendiendo sobre este virus. Otro mecanismo importante es porque digo esto, lo trato de explicar de ambas maneras, porque sé que el público, hay muchos colegas, pero también hay algunos otros que no son, digamos, de la rama de medicina. Entonces, a veces glucoproteínas, ¿qué es eso? Y demás. Entonces trato de explicarlo así. Pero otro mecanismo de cual afecta el virus es que, digamos, él engaña a las células, a las células defensoras del cuerpo, y se pega a una enzima, a una proteína, e ingresa hasta el puro corazón de la célula, la engaña, le hace una replicación genética, le da un pedacito afectado, digamos, del virus, para que las células que no se den cuenta que están enfermas, cuando salgan y se multipliquen enfermas. Entonces todo esto genera un aumento del número de células defensoras, en este caso linfocitos TCD4, y infecciones subsecuentes. Entonces, la manifestación clínica de todo esto, la manifestación fisiológica de todo esto, celular, histológica, es que hay una respuesta exagerada, una inflamación exagerada en órganos como el pulmón, como el riñón, como el corazón, como el mismo cerebro, y que esta misma guerra que se da ahí en estos escenarios destruye el cuerpo, destruye tejidos como los pulmones, como los riñones, y ahí es donde se vienen las complicaciones. Entonces, es como para poder entender un poquito así. Esto tiene muchísima más explicación, pero es para poder entender un poquito de cómo es que ataca el virus, y que el cuerpo poco a poco, en algunos casos logra superar la situación, la enfermedad, o en algunos otros
no lo logra. Y se definen 3 etapas. La primera etapa es el contagio. Es cuando el virus está ahí en ese proceso de ver cómo hace para ingresar, para burlar las defensas del cuerpo, y acá no se puede detectar. La segunda etapa es cuando ya el paciente empieza a presentar síntomas, pero no son tan graves. Esa tos, ese aumento de temperatura, ese de pronto ahogo, etcétera, etcétera. Y ya aquí ya se pueden empezar a detectar con una prueba de sangre los niveles de anticuerpos. La tercera etapa es la etapa, digamos, más sensible, que es cuando el paciente empieza a presentar síntomas, empieza a tener un deterioro respiratorio, ese distrés, esa falta de oxígeno con necesidad de oxígeno suplementario, falta de aire con necesidad de implementar oxígeno suplementario. Y las cargas son bastantes, o sea, hay una gran cantidad de virus y puede contagiar. Y la cuarta etapa es, digamos, las personas o los pacientes que han logrado superar la etapa anteriores y que ya poco a poco va hacia la normalidad. Esto es lo que fisiológicamente, lo que normalmente el cuerpo, como reacciona o como se comporta, pero también, y lo hemos escuchado y cada vez que se pueda hay que decirlo, hay que pregonarlo, el tema de todo lo que es las medidas de cuidado, el cubrebocas, la adecuada forma de toser, de estornudar, el tema de, bueno, con ustedes también se ha trabajado en el tema de suero convaleciente, en tema de investigación que se ha hecho, han sido un gran aliado en el tema de investigación en toda esta pandemia. Y bueno, y con la incorporación de la vacuna, que si bien es cierto, pues estamos en ese proceso, tratar de inmunizar a la gente, tratar de darle ese empujoncito más a ese sistema del cuerpo para lograr superar esa situación y que cada vez eh, pues tener menos contagios y eventualmente menos complicaciones y menos mortalidad. Les traje aquí este corte, esta imagen. Esto es un corte al 8 de noviembre de cómo estamos con el tema vacunación. En su lado izquierdo van a ver las coberturas y en el lado derecho el número de aplicación de dosis. Entonces, vamos a ver, se podría decir que que se tiene un 88.7% de aplicación de primera dosis. De aplicación de primera dosis de los 6.736.938 dosis con las que se cuentan o con las que hay que aplicar. Eso quiere decir que al menos, ahora sí me voy al lado izquierdo, que el 73.4% de las personas al menos ha recibido una primera dosis. ¿Ok? Me vuelvo al lado derecho. Porcentaje de aplicación de segundas dosis ha sido un 68.4% de los 6.736.978. Lo que quiere decir que segundas dosis o pacientes inmunizados, cuando se habla de una segunda dosis, paciente ya cumplió su esquema, se tiene un 56.6% de cobertura. O sea, esos son los pacientes inmunizados con segunda dosis. Ahora bien, se ha estado introduciendo la aplicación de una tercera dosis como refuerzo ante la evidencia, la última evidencia con la que se cuenta. Se habla de la importancia de, en algunos casos, fortalecer con una tercera dosis, principalmente gente que está en primera línea o que está más expuesto, etcétera, etcétera. De eso se han aplicado el 0.6% para una cobertura de 0.5% de tercera dosis. Es decir, en números generales, de los 6.736.978 total
de dosis se han aplicado. Para primera dosis, 3.700.000. Para segunda dosis, 2.900.000. Y para tercera dosis, 23.858. Es un proceso lento, pero se ha visto ya, se empiezan a ver los efectos beneficiosos. Cada vez se empezó a estabilizar el número de casos. Ahora poco a poco, de manera mesurada, hemos estado viendo cómo han ido bajando los casos. Y esto, si bien es cierto, es de un aliciente para tratar no a la normalidad, no de volver a la normalidad, sino de volver a una nueva normalidad, a una manera que nos tendremos que ajustar en los próximos, el resto del tiempo, ¿verdad? Es como algo más que llegó al mundo y que tendremos que ajustarnos nosotros en este sentido. Ya casi como para ir terminando, el tema de hacia dónde vamos, ¿verdad? Igual como les comenté anteriormente, hay un elemento, un componente, un eje del tema de innovación, el eje 4, si no me equivoco, y en donde se plantea desde ya se visualiza, por ejemplo, aspectos de ubicar a la gente, de georreferenciación, aspectos de proyectos que generen algún grado o aporte en innovación en todo el tema de salud. Y bueno, elementos también del uso de tecnología en salud. Y propiamente, sí quisiera conversarles de esto, que en algún momento no somos exentos, no deberíamos y no lo somos, exentos de qué hacer a futuro. Nada más como un paréntesis, se habla, por ejemplo, la OMS habla que para el 2030 todo lo que son enfermedades crónicas van a generar un gran obstáculo en el tema del desarrollo y que por lo tanto cada país debe de hacer lo propio para poder influir o para poder generar algún impacto positivo en todo el tema de atención de las enfermedades. Cada país se reúne, tiene una representación y se reúne y cuenta qué es lo que ha estado haciendo, cómo va y conoce experiencias positivas de otros países y que eventualmente también podamos replicar acá. En este caso, esto es parte de lo que se está trabajando y que Dios mediante, pues a través de estos 20 meses hemos aprendido, ajustado y ya podríamos eventualmente ir a implementar. Perdón. Consiste básicamente en esto. Es un proyecto que que está implementando la institución, que es para pacientes diabéticos, para pacientes hipertensos, entre otras enfermedades, que por un tema de acceso, que por un tema de facilidad, que por un tema de control, que por un tema incluso de mejora del servicio y tratar de llevar el servicio, tratar de llevar la atención, esa atención integral que habíamos conversado al principio, hacia los pacientes y que incluso con compañeros de la Escuela de Salud Pública, de la UCR, hemos estado trabajando. Consiste básicamente en esto y voy a hacerlo así lo más rápido posible. Son, por ejemplo, pacientes diabéticos hipertensos que mediante el uso de tecnologías sanitarias, a través, perdón, de sistemas de aplicaciones, le va a permitir al paciente diabético poder registrar su valor, su glicemia o su nivel de presión arterial en una aplicación, ya sea esto de manera digital o digitalizándolo, perdón, o bien de manera sincrónica, de manera automática, digamos, donde va a poder incluir aspectos característicos del día a día, de condicionantes si estaba enfermo, si había hecho algún desajuste de dieta, etcétera, etcétera. Todo esto más el acompañamiento o el aporte que le pueda dar la institución en esta misma
en esta misma aplicación, y aquí más o menos les planteo cómo, es un ejemplo, cómo se podrá ver, es que el paciente una vez que va paciente diabético, una vez que va o que registra los datos, no que va, que registra los datos, el clínico puede contactar o tener una vinculación con el paciente mediante eh, recomendaciones o mensajes de fortalecimiento de las actitudes que ha tenido, etcétera, etcétera, así como también brindar información. Entonces en la aplicación básicamente se vería en la aplicación o en la app, ya sea cualquier plataforma, se vería más o menos así. Ok, esto basado en el tipo de persona, el sexo de persona, el nivel educativo, etcétera, etcétera. O sea, es un tema más de Machine Learning en su momento, de caracterizar a ese tipo de pacientes que yo tengo y poder hacer recomendaciones mediante la información que llega al expediente digital y poder tomar decisiones multidisciplinarias para la atención de ese paciente. Entonces, esto de una u otra manera me va a generar un aporte en el cuanto yo logre poder contar con pacientes controlados adecuadamente y no únicamente pacientes que sí están dentro del sistema, pero que no están siendo adecuadamente controlados. Ese grupito de pacientes, de una u otra manera, que no están recibiendo la atención por un contexto en el que estamos ahorita, pues pueden verse beneficiados. Esto no viene a marcar, digamos, a decir, bueno, a partir de ahora toda la consulta va a ser de manera virtual, sino que son experiencias que estamos tratando de incluir como parte del abanico de posibilidades, abanico de herramientas que puedan tener los clínicos para tratar de permear, de llegar a más lugares del país y obviamente el beneficio a los pacientes. Básicamente es, digamos, un repaso, un resumen. Es un tema bastante interesante, bastante mucho de qué hablar, pero bueno, por el tema tiempo y demás, una hora, casi una hora, conversando al respecto. Entonces, son pinceladas, pensando en esos temas que se han conversado, que se han hablado. Y bueno, como les dije, estoy a sus órdenes. Espero que haya sido enriquecedor y que pues también fortalecer o recalcar el esfuerzo que se ha tenido Caja, UCR con todo este proceso, porque me parece que es la fórmula ideal para poder hacer todo este tipo de iniciativas, poder tener un impacto, el trabajo en conjunto, el trabajo en equipo entre dos instituciones tan importantes a nivel de país como son la Caja y la UCR. Cambio. Muy bien, muchas gracias, doctor Calvo, por su participación, por su intervención. Ahora estamos con el espacio donde pueden preguntar, pueden hacerlo por chat o si quieren incluso abrir su micrófono y hacer un comentario. Bueno, yo tengo una pregunta. Yo tengo, bueno, tengo dos en realidad. Dentro del panorama un poco oscuro de esas enfermedades crónicas no transmisibles, ¿verdad? Y esa tensión y los problemas que ha tenido la Caja con el tema del COVID-19. ¿Por qué? Entonces, mi pregunta es esto. ¿Por qué la Caja Costarricense del Seguro Social no establece estrategias como más agresivas en actividad física, en nutrición, si se sabe que son, por ejemplo, los principales factores protectores para
diabetes, hipertensión, sobrepeso, obesidad. Estoy pensando tal vez en crear alianzas, convenios, campañas. Estoy pensando, por ejemplo, en el impacto que crean las mujeres, esa campaña rosa, ¿verdad? Para la detección del cáncer de mama. Que eso, bueno, yo creo que cala en toda la población. Entonces, bueno, esa es mi primera pregunta. Ok, te la contesto esta primera. Sí, más bien, bueno, muchas gracias. Sí, efectivamente. Sí, cuando se habla de enfermedades crónicas, por costumbre generalmente se refieren a estas tres: diabetes, hipertensión y lipidemia. Pero eso no quiere decir que hay otros problemas articulares, problemas pulmonares, el mismo cáncer, etcétera, etcétera, la obesidad, que si bien es cierto, se ven beneficiadas con actividad física según impacto, con alimentación saludable, con el tema de salud mental, etcétera, etcétera. Y que si bien es cierto, la caja sí las tiene visualizadas. Entonces, por ejemplo, qué sé yo, una experiencia personal. Mi padre recién hace un año tuvo un infarto, eh, y a partir de ahí él se coordinó con toda la parte de rehabilitación cardíaca, en donde hay muchos de los compañeros que se forman ahí. Todos los compañeros de ciencias del movimiento humano, etcétera, etcétera. Y el beneficio, sin duda alguna, ha sido increíble para mi papá. Y hablo de mi papá por mencionar, pero o sea, eso se ha ido fortaleciendo, y todo el, el retomar las redes, las recafis, todo el retomar nuevamente este trabajo en conjunto, caja, UCR, por ejemplo. Ya hay protocolos de atención en salud, por ejemplo, identificar esa actividad física como parte de un tratamiento, haciéndole el traje a la medida a un paciente con una patología específica. Tenemos experiencias muy beneficiosas de pacientes que han tenido mucha mejora con fibrosis quística, que han tenido mejoras en tema de educación física. Ha tenido un impacto positivo en pacientes con enfermedades articulares, enfermedades cardíacas, infartos, etcétera, etcétera. Y eso está plasmado en los objetivos. De hecho, nosotros a nivel institucional, propiamente en la dirección donde yo trabajo, tenemos educadores físicos, nutricionistas, que cada uno aporta dentro de sus competencias, y mucho de eso lo coordinamos con profesionales en educación física, en ciencias del movimiento, en promoción de la salud, etcétera, etcétera. Y sí hay protocolos, y sí hay, digamos, actividades que se realizan. Lo que pasa es que esta serie de actividades principalmente se dan en un escenario primer nivel, en un escenario, digamos, hospitalario, device, perdón, device. Entonces, quizás ahí es donde mayor énfasis hay que dar, mayor recurso hay que aportar, pero se está visualizando. O sea, le puedo decir desde ya que recién se plantea la necesidad de cuántos equipos de atención básica tenemos versus cuántos deberíamos de tener. Y hay una brecha de aproximadamente 300 y resto de equipos básicos que se tienen que dar, y que se proyecta para los próximos 4 o 5 años, fortalecer ese número de device, de clínicas, de áreas de salud, en donde lo que nosotros llamamos EVAs, que van a atender, y es acercar y fortalecer la prestación de servicios a la población. O sea, si antes se tenía que caminar, qué sé yo, no sé, voy a decir algo, 1 hora, 2 horas para poder recibir la atención, la idea es acercar más los servicios a esas comunidades más lejanas, pero principalmente acercarlos,
pero con una lógica de cuáles son las necesidades de salud que se requiere en una zona en particular. O sea, si no hay espacios para recrearse, si no hay actividades, eso es un trabajo que no es únicamente institución caja, es un trabajo que tiene que ser política país. O sea, que las municipalidades, que los gobiernos locales, que las universidades generen aportes, la misma infraestructura. No hay infraestructura en ese país para hacer actividad física. Entonces, ese es el ejemplo que yo les ponía. Por ejemplo, un paciente recién diagnosticado, se le dice, ok, vaya, haga actividad física, sale a correr y ¿a dónde va a correr? Les toca muchas veces correr en la calle. Entonces estoy trasladando el riesgo de un infarto, lo estoy trasladando a un riesgo de que sufra algún accidente de tránsito, por ejemplo, porque está corriendo en la calle, un problema articulares o un problema de deshidratación porque sale a correr a las 12 de mediodía, a las 10 de la mañana. Entonces, es una sumatoria de cosas que hay que ir haciendo poco a poco para poder generar un impacto, pero no es únicamente de una institución, tiene que ser, por eso les digo, un trabajo en conjunto, multi, eh, multiinstitución, interinstitucionalmente, en donde todos aportemos en procura del beneficio país. Perfecto. Muchas gracias por su amplia respuesta. Yo no sé si yo tengo otra pregunta, un poquito más corta, si me dejan. Bueno, dentro de las estrategias innovadoras como el EDUS, por ejemplo, que nos presentó, quería saber cómo, si la caja hay, tiene planteado algún proyecto de telemedicina. Porque yo he visto que en otros países ya esa parte la están implementando. Entonces, no sé si lo valoraron, si hay experiencias, que... Sí, sí, el tema de telemedicina, el tema de teleorientación, el tema de teleeducación, todos esos aspectos se consideran, se están considerando. De hecho, para esta nueva formulación 2022 o a partir del 2022 ya se incluyen ahí, y mucho de eso es justamente el ejemplo. El paciente que registra sus datos y que en algún momento registra sus datos, en algún momento el clínico ve esos datos y entonces ahora sí toma decisiones, ya sea mediante de manera virtual, toma decisiones ya sea llamando al paciente o con otros medios que permita de una u otra manera acercarlo, y que es un paciente que está a 20 kilómetros no tendría que ir ahí, sino que simple y sencillamente mediante el uso de la tecnología podría aportar recomendaciones o ajustes o incluso hasta fortalecer las actividades de lo que ha hecho bien, ¿verdad? Porque no, digamos, no pensemos que todos los pacientes están descompensados. Hay algunos pacientes que están bien compensados, que son, digamos, bien aplicados, y que entonces a estos pacientes hay que fortalecerles lo que han estado haciendo para que continúen en esa misma línea. Y hay otros pacientes, digamos lo que yo llamo los pacientes rojos, que definitivamente una telellamada, una teleorientación no logra. Esos son los pacientes que sí o sí tienen que ser vistos de manera presencial para poder entonces poderles hacer los ajustes y la atención que se merecen. Por eso es que todo este tema de virtualización es un tema bastante delicado, que hay que llevarlo poco a poco. La experiencia nos irá diciendo hacia dónde tenemos que ir, pero es un gran aporte que se puede dar al tema salud. Entonces, sí está contemplado, es parte de todo este proceso de virtualización de la salud en alguna medida. Muy bien, gracias, doctor Calvo. Dice
Gabriela Murillo, la directora de la Escuela de Salud Pública, dice, para esta innovación y visión prospectiva que plantea la caja en relación con las desigualdades en acceso a tecnologías, a cobertura, incluso, bueno, empleo, Gabriela, incluso a dispositivos, ¿verdad? Que pueda tener la gente. ¿Qué solución? ¿Qué Sí, solución tiene la caja? ¿Cómo lo maneja? sí, correcto. Muy buena pregunta y qué dicha que la plantean. Sí, efectivamente, todo este proceso sería un proceso que no tiene viabilidad si en algún momento nosotros se los facilita a unos y a unos pocos, Entonces, en su momento, la idea es, como se tiene planteado, poder ir desarrollando estas iniciativas con lo que nosotros tenemos ahorita. Ya tenemos, por ejemplo, el EDUS, que es un sistema que permite digitalizar y usted está acá o puede estar en frontera y eh, no necesita el expediente físico, o sea, es un tema más de ajuste. Pero también con el tema de que no todos vayan a poder tener los aparatos, las aplicaciones. Recordemos que esto es a través de un celular, por ejemplo, o una aplicación. No viene a sustituir para nada el proceso de atención como tal, sino que viene a contribuir como elemento importante para que los clínicos o el personal tenga otras herramientas para. Pero además de eso, es importante saber la aceptación que tiene la población para poder invertir en los insumos, ¿verdad? En los equipos. Equipos que se van a acercar, ya sea que el paciente los lleve a su casa, como pasa con el glucómetro, el de tomarse el azúcar, o que el paciente se acerque ya no al hospital a tomarse una muestra, sino que algo más cerca, qué sé yo, al EVAIS, donde ya no tenga que caminar 3 kilómetros, sino que tenga en 10 minutos ya está en su EVAIS, que va a facilitar. Y la otra son en las modalidades de atención domiciliar, en donde el personal se desplaza hacia las casas a atender a los pacientes para procurar ese control lo más óptimo posible. Muy bien. Bueno, muchas gracias. No sé si hay otras preguntas. Pareciera que no. Entonces, bueno, voy a cerrar el panel. Gracias por la participación otra vez del doctor Calvo, por también la presencia de todos ustedes. Y vamos a dar lugar a la señora Gabriela Murillo, directora de la Escuela de Salud Pública, para que haga el cierre y agradezca a nuestro invitado. Con mucho gusto, profe Verónica. Hago el cierre y el agradecimiento final. Muchísimas gracias al doctor Eric por tomarse el tiempo, por esta disertación tan clara, con el hilo conductor con el que la presentó, la dedicación para tener todos los elementos importantes, desde indicarnos de qué se tratan las enfermedades crónicas, recordarnos, ¿verdad?, cuál es el planteamiento principal que realiza la caja en relación con esto, porque de hecho usted al final nos amplía que hay tanto cáncer como otros padecimientos están incluidos ahí, pero que los principales son en los que se están enfocando en este momento, ¿verdad?, sobre todo en términos de innovación y de esta visión prospectiva. Es muy interesante la visión que usted plantea en relación con el abordaje y la situación nacional, ¿verdad? Como vamos en un deterioro progresivo, ¿verdad? Con este tipo de padecimientos crónicos, en la medida en que no tomemos las medidas necesarias, y la visión prospectiva que usted plantea al final ofrece una de estas posibilidades. Creo que aquí me tomo el atrevimiento de opinar en el sentido de que justamente tener una visión de sindemia nos permite tener una visión de contexto
y de poder tomar en cuenta elementos determinantes de la salud, determinantes sociales de la salud, más allá de la mera enfermedad por sí misma, ¿verdad? Sino tener esos factores asociados que también se convierten en factores agravantes o protectores, ¿verdad? Desde esta visión de salud donde hay factores que influyen de una manera o de otra, en el sentido negativo o en el sentido positivo, pero sí rescato que en esta situación de crisis por sindemia nos permite tener una visión integral de la situación de la persona como persona, de las poblaciones, de los contextos. Y por eso agradecerle mucho que en este marco de la celebración del 60 aniversario de la facultad, que ese es un aporte desde las escuelas que mencionaba el doctor Morales al inicio, ¿verdad? O sea, desde lo que se ha hecho desde salud pública, desde la escuela de medicina, desde la escuela de enfermería, desde tecnologías de salud, desde la escuela de nutrición. Todo esto han sido aportes muy interesantes a la sociedad, al pueblo costarricense y a todas las personas habitantes del país, y que usted viene a enfocarnos en esta situación particular, ¿verdad? En este tema tan importante que nos ha mencionado, y nos permite plantearnos más retos y más desafíos como facultad y como escuelas. Entonces, agradecerle nuevamente, y a las compañeras, profesora Aileen, profesora Veronique, por la organización, y a los compañeros y compañeras del decanato también por los apoyos correspondientes. Muy buenas tardes. Muchas gracias y encantado. Estamos para servirles y, como dice los compañeros, continuar en el trabajo conjunto que se han estado hasta la fecha entre estas dos instituciones, y quedamos en la mejor de las disposiciones de colaborar en lo que se pueda, y encantado. Y bueno, desde ya extenderles todas las felicitaciones por esos 60 aniversarios. Yo creo que es importante reconocer la función y el impacto que ustedes como universidad han tenido, no únicamente en este momento, sino desde la historia, como una institución insignia en este país. Así que muy complacido de participar y tener estas interacciones con ustedes. Quedo a las órdenes. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Calvo. Voy a hacer el cierre. Bueno, para acompañarnos y alistar esa conferencia organizada entonces por la Escuela de Salud Pública para conmemorar el 60 aniversario de la Facultad de Medicina, de parte del equipo de formación permanente y educación continua del proyecto de fortalecimiento en salud. Le deseamos una feliz tarde y tal vez hasta la próxima.